Sí, verdaderamente la responsabilidad que tenemos delante del Señor por nuestras palabras que salgan de nuestras bocas para la edificación del cuerpo de Cristo es importante. Y nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que yo sé. Somos hijos de Dios. Él nos ama por sobre todas las cosas. Y el tema que traigo hoy es un tema sumamente importante. Es un tema sumamente importante porque es el cuidado de Dios, que la Biblia le llama providencia. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios cuida su creación, Dios cuida aún a aquellos que no lo aman, porque sale el sol para todos, cae la lluvia para todos, la tierra da alimentos para todos. Entonces Dios ama a su creación. En su creación estamos, la creación inanimada, como digo yo, y no tanto inanimada porque siempre tiene un aliento de vida que es el de Dios, y aquellos, y la humanidad que aún no se ha tornado para Él con arrepentimiento para que podamos ser hijos de Dios. Pero en esta mañana, nosotros como hijos de Dios, vamos a ver unos cuantos aspectos sobre este tema que para mí es sumamente importante. Es como una trompeta que suena y el Señor me estaba diciendo hoy en la mañana, y cuando una trompeta suena, no todo el mundo mira y voltea su cabeza. Cuando una trompeta suena, todo el mundo voltea su cabeza a mirar. Y en esta mañana la palabra que vamos a dar, sea para nosotros aquí, sea para las personas que están conectadas en la internet, o sea para aquellos que algún día entrarán, porque Dios lo permite por la providencia de Dios, y verán lo que Dios quiere hablar sobre su reino. La palabra providencia es un vocablo que tiene en sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas. ¿Sí o no? Dios conoce previamente todas las cosas. Dios las planea, Dios las prepara, Dios las ejecuta, Dios las preserva y las gobierna. Todas las cosas, Dios las prepara, Dios las planea, Dios las preserva, la ejecuta y reina por sobre todas las cosas. Muchos dicen que Satanás es rey, y lo dice no porque está en la palabra, es el príncipe de este mundo. Pero el príncipe de este mundo para aquellos que no están bajo el reino de Dios. Pero para nosotros, el rey es el que reina, y aún para aquellos que están bajo la cobertura del enemigo de sus almas, que es Satanás, porque no han venido al conocimiento de Dios. Pero aquí el que gobierna es Dios, por sobre todas las cosas. Él es el que persevera, es el que preserva, es el que provee, es el que planea y es el que ejecuta. Dios ejerce un cuidado sobre su creación y sobre toda la tierra, aún sobre los astros que no vemos, aún sobre el universo que solamente pueden verlos aquellas personas preparadas para ir en un cohete a la luna. Aún el tercer cielo lo preserva Él, aún lo preserva todo. Y vayamos a la Escritura. Es muy bueno hablar, pero más bueno es hablar la palabra. Y a través de la Escritura, va a ser bien corto, no va a ser muy largo, pero vamos a ver escrituras importantes, impactantes y bien poderosas en cuanto a la creación, a la preservación de la creación de Dios. Y vayamos ahora, por favor, al Salmo 115, de 3 al 8, y dice así. Oigan esto es impactante. Cuando yo estuve leyendo estas escrituras, verdaderamente, porque a veces leemos, pero no le hemos conectado, hermanos. Pero cuando le hemos conectado porque estamos
buscando algo en la palabra, inmediatamente el Espíritu de Dios se hace rema en nosotros, en la palabra, impacta nuestro corazón y nuestra alma. La impacta de tal manera que nos damos cuenta de muchas cosas que antes no la habíamos visto. No sé si a todos nos pasa, a mí me pasa. Y dice así el Salmo 115, del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión, o sea, la palabra de Dios, huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Está hablando de la creación de él, del poder de su palabra, del poder de su creación. Al lugar que tú lo fundaste, le pusiste términos. Hasta aquí va a llegar la arena, hasta aquí va a llegar el mar. El mar no va a pasar. Hermano, ustedes se ponen a pensar que el planeta Tierra tiene más agua que tierra, y que las aguas no pasan sus límites. No pasan sus límites. Solamente Dios, porque mira lo que dice aquí. Le pusiste términos, el cual no traspasarán. La creación oye la voz de Dios. Los animales oyen la voz de Dios. Las plantas oyen la voz de Dios. Y los hombres no quieren oír la voz de Dios. Esa creación que Dios hizo a imagen y semejanza a Él, con ciertos atributos que tenemos, no todos los atributos de Dios, pero tenemos ciertos atributos de Él. La creación, el hombre no quiere oír. No quiere oír que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hay un Dios que preserva todo, hay un Dios que ejecuta todo, hay un Dios que reina por sobre todas las cosas. Sin embargo, dice aquí, tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Era hasta el 8, pero yo puse un poquito más. Quiero ir a otra escritura. Génesis 1:14. Perdón. Génesis 1:14. Dice, voy a abrir la Biblia. Me encanta abrir la Biblia. Me encanta abrir la Biblia, yo lo tengo aquí escrito, pero vamos al Salmo 115:3 primero. 115:3. Veamos todo lo que dice Dios de su poder y de su creación. Salmo 115:3 dice así. Ya voy llegando. Nuestro Dios, otra vez dice, está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Poderoso. Poderosa esa palabra. Dios está en los cielos y todo lo que quiso, lo ha hecho. Ustedes entienden la magnificencia y el poder y lo que dice, lo que aplica a esta palabra. Todo lo que Dios ha querido hacer, lo ha hecho por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Y sigue haciendo, hermano, porque Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Los hombres van a tratar de cambiar la tierra, pero Dios no va a cambiar. Dios la va a sustentar. Dios la va a proteger, porque es su creación. Y a veces nos olvidamos que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y muchos no la creen tampoco. Muchos creen que esto se formó de una explosión. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo una explosión? Y esta es la pregunta. ¿Cuándo una explosión produce algo? La explosión destruye todo.
Y muchos piensan que por una explosión se hicieron los cielos y la tierra. Qué lejos está el hombre de la verdad. Cómo se ha alejado tanto el hombre de Dios que no puede ver la magnificencia de su poder. Pero nosotros como hijos de Dios lo creemos, lo vivimos, lo anhelamos, lo predicamos y hablamos de las magnificencias de Dios. Dice el Salmo 100, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control y eso se llama la providencia de Dios. Es una doctrina muy importante en la vida de un hijo de Dios. Entender que Dios está en control de todo. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Veremos lo que dice Jesús. Ya Jesús, como hombre caminando aquí en la tierra, como hijo de Dios. Vamos a ver lo que le dice Jesús a sus discípulos. En el 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis. En el 31 dice, no os afanéis. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos en el 25 y en el 31 no os afanéis? Porque Dios está en control. Cuando Dios está en control, nosotros no podemos afanarnos, nosotros no podemos tener temor. Nosotros tenemos que saber que Dios está en control de nuestras vidas. Que Dios preserva nuestra vida, que Dios lo planea, lo ejecuta y reina sobre nosotros. Que cualquier cosa que acontezca es para bien. Como dijo mi hermana en el devocional, a lo mejor quita algo, pero te da más. Como Job, le quitó todo y le multiplicó, dice al final de Job, 7 veces más de lo que le había quitado. Ese es nuestro Dios. Y dice Mateo 6:25. Jesús le está hablando, porque hermano, ¿vivimos afanados o no vivimos afanados en esta tierra? ¿Qué si tenemos que hacer? ¿Qué si tenemos que ir? ¿Qué si tenemos que procurar? ¿Qué si tenemos que? ¿Qué si tenemos que? ¿Qué si tenemos que? Y entonces eso nos trae temor, nos trae estrés, nos trae salirnos de la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la palabra, porque al conocer la palabra nos trae paz. Que si el COVID, que si esto, tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que confiar que Dios está en control. Dios está en control de nuestras vidas, Dios está en control de nuestra alma, Dios está en control de nuestro cuerpo. No podemos vivir en temor, no podemos afanarnos, no podemos cambiar la gloria de Dios por los afanes de esta tierra. No podemos cambiar la gloria de Dios por nuestros temores. Tenemos que vivir, sí, tenemos que actuar. No podemos estar sentados en un sofá o tirados en un reclinable sin hacer nada. No. Dios quiere que tú trabajes para Él, para su reino, para que sostengas su palabra, para que seas trompeta en el medio de un mundo callado, oscuro y silencioso, que no adora a Dios, que no alaba a Dios, que no le ora a Dios, que no cree en Dios. Amén. Dios quiere que tú seas la luz que alumbre en medio de la oscuridad. Dios quiere que tú seas la palabra que salga de tu boca, sea para reconfortar, animar y reconciliar a los hombres que aún no han entendido la provisión de Dios, el amor de Dios sobre nosotros. Entiendan que Dios es un Dios de amor. Amén. Por sobre todas las cosas. Dios es un Dios de misericordia por sobre todas las cosas. No arremeten contra Él todos los días. No lo niegan. No lo pisotean. Sus leyes morales, sus mandamientos y sus decretos. No lo hace el mundo.
pero aún Él sigue, por su amor y su misericordia, preservando lo que Él creó, porque Él lo ama, hermanos. Él ama lo que Él hizo. Él ama a su creación. Por eso, como dije al principio, no sale la luz para todos, no es lluvia para todos, no da semillas para todos, aún para aquel que le niegue. Por eso Jesús en este capítulo 6, versículo 24, versículo 25 y versículo 31, y versículo... Sí, dice, no os afanéis. Y vamos a leerlo, porque quiero que detenidamente ustedes oigan, hermanos, porque afanarse es separarse de la voluntad de Dios. ¿Lo saben? No es que no hagas nada, no te afanéis. Eso es otro, es como no me dejes a mí, lo que quiere decir, no me dejes a mí, el dador de la vida y el proveedor de tu vida, para tú encargarte de hacerlo por ti mismo. Eso es lo que quiere decir no os afanéis. Confía en mí, yo haré. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida que Él te da, más que el alimento, y el cuerpo que Él te dio, más que el vestido que tú puedes conseguir. Mirad las aves del cielo. Esto es una palabra pero tan poderosa, hermanos, pero tan poderosa, y la leemos a veces a la ligera sin meditar verdaderamente lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Aquí Jesús le está diciendo, ¿no proveo yo para aquello que vale menos que ustedes? Él nos da a nosotros, los seres humanos, a la creación del ser humano, una importancia suprema, por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos creó a imagen y semejanza de Él. Por eso es que Él le da a los seres humanos un supremo valor de todo lo que Él creó. Y porque todo lo que Él creó, hermano, fue para nosotros. Para nuestro deleite, para nuestro disfrute, para poder mirar su creación y saber que Él está en control. Ahora dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que tú quieras correr, por mucho que tú quieras hacer? Hermano, esto hay que meditarlo, añadir a tu estatura un codo. El que te da la vida y el que dice hasta aquí llegué, hasta aquí pongo mis límites, hasta aquí tú llegas, es Él. Vas a medir 6 pies, hasta ahí vas a medir, no vas a medir más, aunque hagas todos los esfuerzos habidos y por haber y te pongas todo lo que tú quieras, hasta ahí vas a llegar. No te afanes. Aleluya. Confía. El mundo está afanado, hermano, en ser más famoso, más rico, más poderoso, en tener las casas mejores. Yo me conformo con lo que Dios me da. Amén. Pero el mundo no se conforma con eso. A pesar de que Dios los ama y permite que corran hasta lo que ellos quieran, hasta que se encuentran con el enemigo de su alma, que los odia, que los quiere ver destruidos y su alma en el infierno. Deja que corra. Dios lo permite, porque Dios nos ha dado libertad. Él no nos puso, Él no hizo esta tierra, le dio cuerda, como estábamos leyendo mi esposo y yo, le dio cuerda y tiró este mundo a que girara, hiciera lo que quisiera. No, Él domina sobre las estaciones, sobre el giro de la... Vamos allá a Génesis capítulo 1.
Génesis capítulo 1. Primero, Génesis capítulo 1, 29 y 30 dice así. Ay, qué Dios más bueno tenemos, hermanos. Y aún las personas no quieren verlo. Aún quieren hacerlo todo por su cuenta, sin contar que Dios es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Mira lo que dice Génesis capítulo 29 y 30. Dice, y dijo Dios, esto es en la creación, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. No te afanes. Trabaja porque Dios no quiere que tú te sientes allá afuera y espere que te caiga del cielo. Tú tienes que trabajar juntamente con Él para obtener lo que Dios ya te ha dado. Dice, y toda la bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Eso se llama la provisión de Dios. Eso se llama Dios planeó, Dios ejecutó, Dios preservó, Dios reina. Amén. Vayamos ahora al 8:22. ¿Qué pasó? Él dio todo esto, pero ¿qué pasó? El hombre cayó, se apartó de Dios, pecó y Dios constituyó algo después del diluvio. Yo llegué a leer el 30, el 29 y 30. Ahora vayamos al 8. Al 8, 22 y 23. Vamos a leerlo del 21 para entender algo. Esto fue el pacto de Dios con la creación después del diluvio. ¿Ok? Ustedes saben que todo se destruyó. O sea, todo lo que Dios había hecho y dijo que era bueno, por el pecado del mundo, Él vio tanta maldad en la tierra que dijo, voy a raer la tierra. Pero dice que en la tierra había un hombre que lo amaba. Y por eso fue que no lo destruyó todo, sino que se construyó pues el arca de Noé y vinieron todos los animales y Dios preservó la vida de Noé y de toda su familia. Y de ahí comenzó otra vez todo. Y después de la destrucción de la tierra, en el 20 dice el pacto de Dios con la creación, pero quiero leer a partir de el 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, porque allá en Génesis 3:15 Él había dado la promesa y sabía que todo aquel hombre que se arrepintiere entraría nuevamente al reino de los cielos. Y para eso Él preservó su creación, porque Él había hecho ya la promesa en Génesis 3:15 y dijo en el 22, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hizo las estaciones del tiempo. Porque quiso preservar, aunque el hombre se había separado de Dios, Él encontró uno. Hermanos, ¿mirará el hombre a la tierra y encontrará fe cuando venga el Hijo de Dios? Sí, porque va a encontrar un remanente. Alguien lo va a adorar, alguien lo va a orar, alguien lo va a seguir, alguien lo va a amar. Pero muchos no lo amarán, muchos no lo seguirán, muchos no lo querrán conocer, pero siempre Él guarda su remanente. Esa es
preservación de Dios sobre su creación. Cielo nuevo y tierra nueva. Un gobierno cristocéntrico será el final de todas las cosas. Para su gloria y para su honra. Pero hay algo aquí en el Salmo 104, vayamos allá. Salmo 104 y veamos, esto es poderosísimo, impactante, refrescante, confortante, en una época en la que estamos viviendo con tanto afán y con tanto problema. Confiemos que el Señor nos cuida, hermano. El Señor nos cuida. Hagamos nuestra parte, pero el Señor nos cuida. ¿Por qué tenemos que hacer nuestra parte? Esa es la pregunta. Si Dios nos cuida, entonces, ¿por qué tenemos que hacer nuestra parte? Tenemos que hacer nuestra parte porque nos toca a nosotros perseverar hasta el fin. Amén. Tener fe hasta el fin. Amén. Trabajar para Él hasta el fin. Amén. Hacer todo lo que Dios nos ha enseñado en su Escritura hasta el fin. Amén. Por eso es que tenemos que trabajar, pero sin afán. Amén. ¿Y qué cosa es sin afán? Haciendo su voluntad. Vayamos al Salmo 104:10. Maravilloso es nuestro Dios. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, las aguas van entre los montes y tenemos nosotros agua potable, agua de la que podemos tomar sin tener que poner filtro ni tener que hervirla, porque Dios ha proveído para nosotros un agua cristalina y limpia. Dan de beber a todas las bestias del campo esta agua. Mitigan sus celos asnos monteses. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Qué belleza. Dice, cantan entre las ramas. No hay nada más lindo para mí. No sé para ustedes, pero yo soy una enamorada de la creación de Dios. Yo nunca digo naturaleza, porque la naturaleza la usa la biología. Y el mundo le ha dado ese nombre. Yo le digo creación. Está bien, que le quieran decir naturaleza, gloria a Dios, pero yo le digo creación. Yo soy una enamorada de la creación de Dios. Amo oír por las mañanas a los pajaritos cantar, porque sé que están en la libertad que Dios les ha dado. No me gustan los pájaros encerrados en las jaulitas, pero bueno, a veces dicen que no pueden vivir solitos y toda esa cuestión. Yo no le entiendo mucho, pero amo la naturaleza, amo los pájaros cantar, ver las aves volar, ver los animales andar. Amén. Y eso es lo que Dios me está diciendo en este Salmo 104. Dice, a sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan en las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Dios con sus obras le da suficiente a la tierra para vivir, pero el hombre con su egoísmo, el hombre con su deseo de grandeza, acaba con lo que Dios nos ha dado para sustentarnos. Destruye la creación, oprime al hombre y lo hace esclavo. Una mente completamente perversa, alejada de Dios. Dios nos ha dado todo suficiente para poder sobrevivir sin estar al mando de un poderío de hombre. Todo eso va a terminar y reinará nuestro Dios. Dice, Él hace producir el heno para las bestias. Él hace, mano. Él hace producir el heno para el alimento de las bestias. Pero los hombres quieren procrear más para su propia ambición, olvidándose de que Dios es el que produce y da todo esto. Dice, la hierba para el servicio del hombre
sacando el pan de la tierra. Tú comes pan porque Dios produce la semilla. Nadie puede hacer una semilla. ¿Sí o no? ¿Quién puede hacer una semilla? ¿Quién puede crear un árbol? ¿Quién? ¿Quién puede hacer una hierba? ¿Se han puesto a meditar eso? ¿Quién puede hacer un animal? Dios lo hace todo. Sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Vayamos ahora al 24. Y aquí el salmista se alegra cuando ve todas estas cosas, porque el salmista es una persona que está recibiendo revelación de Dios para ponerlo, del Espíritu Santo, para ponerlo escrito, para que hoy tú y yo nos podamos gozar en esto. Los hombres que escribieron todo esto fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Aquí no hay humanidad, aquí está Dios. Y el salmista dice en el 24, wow, cuán innumerables son tus obras. Qué grandeza. Oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Den un aplauso al Señor, hermanos, si esto es maravilloso. Cuán grandes e innumerables son tus obras. Cuando tú miras ese mar infinito que sustenta la tierra, cuando tú miras esas montañas, cuando tú miras esos valles, cuando miras la creación de Dios, cuán innumerables son sus obras. ¿Cómo Dios gobierna el mundo, hermanos? Lo gobierna a través de una persona. Y vamos a verlo. Vayamos a Efesios capítulo 1, Nuevo Testamento. Poderosa esta palabra de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo sustenta Dios esta tierra? ¿Cómo sustenta Dios esta tierra en un eje que no rota más de lo que tiene que rotar, ni se traslada más de lo que se tiene que trasladar? Porque si se rotara un poquito más o un poquito menos, estuviéramos todos muertos. Si rotara más de lo que debería de rotar, no hubieran las estaciones del año. Para la siega, para la cosecha, Ustedes saben que toda la creación de Dios rige por las estaciones del año. Según la estación producen más, producen menos. Y la gente que cultivan saben que han aprendido a través de los tiempos y de las experiencias de que en cierto tiempo que Dios da a la naturaleza, a la creación, se puede sembrar ciertos alimentos, ciertas plantas, ciertos árboles que producen semillas, que producen fruto para la conservación y la preservación del hombre. Y todo esto es sostenido por alguien que nosotros amamos y adoramos, porque no adores a nadie, dice la palabra, adora a Dios. Esa palabra de que adoramos esto y adoramos lo otro, equivocado. Dios dice en su palabra, adora a Dios. Y adorar a Dios es adorar a Cristo. El que sustenta todo esto, hermano, es Cristo. Dios está en su trono, ejecutando, dando órdenes, planificando, pero el que sustenta todo esto es Cristo. Y vamos a ver, capítulo 1, versículo 9, dice, dándonos a conocer, vamos al 3, capítulo 3 primero. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1:3. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahora vayamos al 9. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos
como las que están en la tierra. El 11. En Él, o sea, en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito o el plan, o propósito o plan de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Quién sostiene todo lo que Dios ha creado? Cristo. Vayamos a Colosenses, capítulo 1. Después de Filipenses, capítulo 1, versículo 17, dice así. Y en Él, vamos un poquitico, en el 16, vamos al 16. 16, capítulo Colosenses 1, 16 y 17. ¿Por qué decimos que el que lo sustenta es Cristo? Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y en Él, y en Cristo, antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que preserva todo lo creado por Dios. Porque todo fue hecho para Él y por Él. Porque Dios es Cristo y Cristo es Dios. ¿Sí o no? Y Cristo es el Espíritu Santo. Pero al que se le dio la responsabilidad de sostener lo que Dios ha creado es Cristo. Por eso es que nosotros adoramos a Cristo y adoramos a Dios. Porque en Él fuimos nosotros salvos. Sin Él nada se hubiera sostenido. Porque Dios lo planea todo, lo ejecuta todo, lo preserva todo y reina. Nunca se olviden de eso. Eso es una doctrina muy importante para que ningún hombre se gloríe. Para que ningún hombre crea que porque llegó a la luna es más grande que Dios. Yo amo la ciencia, no me vayan a malinterpretar. Yo amo esos astronautas que van al universo y conquistan y ven y cogen tierra y ven esto y ven lo otro. Me encanta ver cómo el hombre, Dios le ha permitido que llegue a donde Él quiere. ¿Sí? ¿A donde Él quiere? Para que testifiquen de su gloria. Yo una vez leí hace muchos años en una revista, creo que era Time, algo así se llama la revista, que un astronauta que iba en esos cohetes que ellos mandan y que de pronto él vio algo luminoso que iba a una velocidad más alta, porque ellos saben calcular el tiempo y la distancia y todo eso, para eso estudian. Dios le permite esa sabiduría, hermano. Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo permite. Y dice que él se dio cuenta que era algo sobrenatural. Y después cuando él se pone a meditar y a preguntar e indagar, se da cuenta que fueron ángeles que estaban moviéndose en el universo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ustedes saben que ese astronauta consideró a Dios. Qué bello es tener personas que Dios los usa en la ciencia y en todas estas cosas maravillosas que hay aquí en la tierra, que Dios lo ha permitido para poder glorificar a Dios. Hay un programa un documental un punto en 1,000,000, búsquenlo, de la NASA, que glorifican a Dios, hermano. Dice, no podría haber tierra ni esto fuera destruido si algo grande, como dicen ellos, no la sustentara porque se moviera. Si la tierra se mueve 1 centímetro más del eje donde le está, estuviéramos quemados por el sol.
¿cómo que se llama? Un punto en 1,000,000. Glorifican a Dios, muchos de ellos glorifican a Dios, pero Dios los usa para que hablen de su gloria. Ok. En Colosenses 1:17 vimos que todo es sustentado por Cristo y para Cristo. Vemos a través de la historia, hermano, y no quiero extenderme mucho, que esta providencia de Dios ayudó en muchos acontecimientos de la creación de la humanidad, no ya de la creación, sino de su creación, pero a nosotros los humanos, a través de la historia, especialmente con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para preservación de ese pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, venía de la descendencia y de la línea de ese pueblo, el Salvador del mundo. Muchas veces el pueblo, por ejemplo, en el libro de Ruth, vemos, porque hay un versículo, espérense, es que hay un versículo muy importante en el Nuevo Testamento que a veces no entendemos y malinterpretamos, que nos lleva a entender por qué es que Dios ha permitido tantas cosas y por qué lo ha permitido. Y ese versículo es Romanos 8:28. Vayamos allá. Porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Todas las cosas ayudan a bien. 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito, hermano? El propósito de Dios en cada uno de nosotros. Cada cosa que sucede ayudan a bien. José, nacido de Jacob, el hijo antepenúltimo, bendecido por Dios, Jacob le enseñó las escrituras, lo enseñó a escribir, a hacer matemáticas. Jacob, a él, a José. ¿Y qué pasó con José? Fue envidiado por sus hermanos, a tal punto que lo vendieron a una caravana de comerciantes que iba hacia Egipto cuando tenía 12 años. ¿Y qué pasó con José, hermano? ¿Por qué Dios permitió todo esto, hermano? Veamos el final. Ustedes tienen que leer esa historia o ya deben conocerla algunos de ustedes, pero podemos ver la preservación de Dios y la providencia de Dios. José sufrió, pero Dios lo hizo pasar por todo esto para hacerlo, para llevarlo de lo más mínimo a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, después de haber sido rechazado por sus hermanos, condenado por sus hermanos, menospreciado por sus hermanos, y no hacía nada a él para que esto sucediera. Fue llevado a Egipto, y ahí en Egipto Dios permitió que trabajara con Butifar a los 17 años, y Butifar empezó a ver cómo es que José era tan próspero en todo lo que tocaba y todo lo que hacía. Tenía una conexión con Dios, hermano, grande, y Dios lo ayudó. Pero no obstante a eso, José sufrió cárcel por haber sido acusado por la esposa de Butifar. Y estuvo en cárcel por 12 años. Estando en la cárcel, interpreta sueños. Y cuando interpreta sueños, sale uno de ellos hacia la corte a trabajar otra vez con el faraón, el copero, porque el panadero murió, como él lo dijo. Dios le da a él revelación de sueños, pero ¿para qué se lo da? Para su gloria. Para que Faraón lo llamara después a interpretación de sueños de lo que iba a acontecer en la tierra, en toda la tierra, que iba a haber hambruna.
7 años, 2 años después de esto, 2 años después de esto. Allí en la cárcel, hermano, él se compuso de corazón de aquellos que estaban allí y tenía un corazón sensible a la miseria de la humanidad. Y Dios lo cogió y lo glorificó. Y el faraón lo llama y él interpreta el sueño e inmediatamente Dios se derrama su bendición sobre él y el faraón lo hace de la cárcel a la gloria. Lo hizo gobernador de todo Egipto y preservó la tierra por la obediencia, hermano, por la obediencia a la palabra de Dios y a la guianza de Dios en José. Y después de 30 años de su vida, o sea, después de 12 años más o 18 años más, regresan los hermanos a Egipto porque se estaban muriendo de hambre. Había hambruna en la tierra y el único país que tenía por esa parte de la tierra comida era Egipto, porque Dios usó a José. Porque todas las cosas, como dice aquí, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros estamos llamados a un propósito. Encuentra tu propósito. El propósito principal es preservar la palabra de Dios, la moral de Dios, los principios de Dios. Conservar nuestras familias en el amor de Dios. Guiar a nuestros hijos, si tenemos hijos, en el amor de Dios. Ese es el propósito. Ahora, el propósito de Josué fue preservar allí en Egipto esa comida para que sus hermanos y su padre llegaran a este lugar y tuvieran alimento. ¿Y por qué Dios permitió todo esto, hermano? Para que ese pueblo que él había escogido, siendo un pueblo insignificante, no eran guerreros, eran insignificantes, descendiera toda la línea para que viniera nuestro Señor Salvador. Ese fue el propósito de José. José, miren, hay una palabra poderosa, creo que es Génesis capítulo 50. Wow, esto me impactó mi corazón. Gloria a Dios, Señor. Gracias por ayudarme a hablar de tu palabra con denuedo y sin poner ni añadir nada humano, Señor. Ayúdame en esto, yo te lo pido. En Josué, creo que lo apunté por aquí. Génesis capítulo 50. Lo apunté. 15 a 19. Veamos cómo es que Dios, en su providencia, en su plan, en su preservación, en su reinado, mira lo que pasa. ¿Ustedes creen que José no tenía algo en su corazón? Que había sido menospreciado, vendido a una caravana de comerciantes, llevado a Egipto, separado de su familia, de su padre, que él adoraba a su familia. Él tenía algo en su corazón. Pero mira lo que dice la palabra. En Génesis 50, de 15 a 19, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás ahora este José va a arremeter contra nosotros y nos va a sacar de aquí. Mira lo que dice la palabra. Quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, ya habían vivido tiempo aquí, ya habían puesto campamento. Faraón le dio una de la tierra de Gosén, que era la mejor tierra que había en Egipto, al lado del río Nilo. Ellos habían cultivado, se habían procreado, estaban avanzando. Este faraón, agradecido de José, ayudó a su familia. Y entonces mira lo que pasó.
Y así dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y Josué lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervo. Y miren lo que le responde José. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Wow. Esto le ayudó a José a perdonar, a darse cuenta que todo había sido un plan de Dios. Todo en la vida de José fue un plan de Dios. Todo lo que acontece en tu vida es un plan de Dios porque tú estás dentro del plan de Dios. Tú no estás viviendo bajo el mandato ni el principado de Satanás. Así que todo lo que a ti te acontece, para bien o malo, es un propósito de Dios en tu vida. Y le dice en el 19, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José recibe ahí la revelación del propósito de Dios en su vida y eso le ayuda a perdonar. Hay algo muy importante, hermano, que aunque nos pase lo que nos pase, como decía la hermana, aunque nos hagan lo que nos hagan, nosotros tenemos que saber que todo es un propósito de Dios en la vida de nosotros. Que Dios en su providencia y en su plan y en su ejecución del plan, todo es para bien. Es una palabra fortificante para la vida de nosotros. Y así podría hablar, y casi ya no tengo tiempo, de Ruth. Podría hablar también de otro que yo tenía aquí, de Nehemías, compungido de corazón al recibir la noticia que Jerusalén había sido destruida, que los muros se habían caído y que sus hermanos estaban en hambre. Dios lo había preservado en Persia, siendo el copero del rey, teniendo una gracia delante del rey para poderse presentar delante del rey, pedirle permiso y carta para poder cruzar hasta Jerusalén y levantar un grupo de hombres para la reconstrucción de los muros de su ciudad. Todo esto lo había permitido Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías tenía un corazón afligido por la situación al oír que había llegado un mensaje de la situación de Jerusalén. Y tenía gracia delante del rey de Persia, que era el rey que gobernaba en aquel entonces y había ocupado muchas tierras, Turquía, Irán, Israel, todo eso estaba ocupado por el imperio persa. Se presentó delante de ese rey. Pidió cartas para que pudiera cruzar por todas las fronteras y no tener problemas. Y el rey le concedió. Y así podemos hablar de Esther, que fue preservada para poder interceder por el pueblo hebreo y presentarse delante del rey fuera de tiempo y no ser exterminada por el rey y poder ayudar a que el pueblo hebreo no fuera exterminado porque había una orden. Lean el libro de Esther, es precioso. Esa es la providencia de Dios. Ese es el cuidado de Dios por su pueblo. Cuida el pueblo y nos sigue cuidando y nosotros a veces no vemos este punto tan importante para la vida de nosotros en todos los sentidos, hermano, en todos los sentidos. Estamos viviendo en tiempo moderno donde la vida es muy apurada, pero no podemos darnos cuenta que Dios nos cuida. Y hablando de todos estos personajes, tengo que hablar de otro personaje para terminar. El personaje de soy yo. Ese personaje soy yo. Yo estoy aquí en el 828. Cuando ustedes saben que pasé una enfermedad tremenda, irreconocible para los médicos, casi no hay medicina para eso, no hay nada. Cuando ya yo estaba en el más desespero de mi vida,
sin poder respirar, caminar, vivir, limpiar ni tender mi cama, Dios, en su absoluto cuidado y en su absoluta preservación, me dijo en el 8:28, todas las cosas le ayudan a bien para aquellos que están en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios en mi vida en ese momento fue reconocer que sin Él nada soy, que todo lo que tengo proviene de Él, que si esa enfermedad o cualquier enfermedad llega a tu vida, cuenta de que Dios lo ha permitido. No arremetas contra Dios, no maldigas su nombre. No desfallezca tu fe, porque el Señor tiene un propósito en cada cosa que Él hace. Y el propósito en mi vida en 4 o 5 años de enfermedad, que ustedes saben, muchos de ustedes me vieron, era que yo mantuviera mi fe y que yo siguiera a pesar de que mi cuerpo no me daba. Nunca dejé, nunca, únicamente que estuviera en el hospital, nunca dejé de buscar del Señor, de instruir la palabra. Allí estaba yo y el propósito era que me diera cuenta que Dios es bueno. Apareció en el tiempo, hermano, preciso. Apareció a través de un doctor. Fue en el tiempo preciso. Les voy a explicar por qué. Estoy dando un testimonio de mi vida. Pequeñito. Esto no es gran cosa. Pequeñito. Pero para que vean cómo Dios todo lo hace en su tiempo, lo planea, lo preserva, lo prepara y lo provee. El seguro que yo tenía no me servía para poder ir yo a tener una cirugía mayor fuera del estado de la Florida. Yo tenía un Medicaid de Obamacare. No podía usarlo fuera del estado de la Florida. Dios permitió que pasara un tiempo de limarme muchas cosas que yo tenía que limar, falta de perdón, raíz de amargura, situaciones que tenía dentro de mí, que Dios la conoce y yo también. Y permitió estos 4 años de que yo dependiera de Él 100%. Me quedé sin trabajo, no pude trabajar más. Nunca me faltó nada. Yo dije, ahora, yo ganaba 4,000 pesos al mes. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Dios te cuida. En el tiempo preciso que me dieron a mí el Medicare por disability, alguien me hizo los papeles en el hospital. Yo ni los tuve que hacer. Me llegó, para la gloria de Dios, me llegó el disability por mi enfermedad, porque no podía trabajar. En un momento que estuve en el hospital, un social worker trabajó en ese, me llegó el disability. Inmediatamente que me llega el disability, tuve que esperar 1 año para que entrara en Medicare. Todo esto lo estoy diciendo para que ustedes vean cómo Dios lo sabe todo y cómo Dios pone todo en su lugar. Cuando me llega en Medicare, un doctor que nosotros todos conocemos, el doctor Fabricio Letelier, que era mi pulmonólogo, encuentra a un cirujano en Nueva York, que es el único que él y otro más en Boston, que hace la cirugía, una cirugía que yo tuve, que nada más hay 2 cirujanos en Estados Unidos que lo hacen. Boston y Nueva York. Lo fui a ver a los 2. Me quedé con el de Nueva York porque era más fácil, era por robot. Me encuentro con ese doctor, se empiezan a abrir los caminos, pude usar mi seguro fuera del estado de la Florida, un PPO, me dediqué a PPO, llegué a ver al doctor, me operé noviembre 12 del 2019. Voy de regreso a Nueva York a la segunda consulta después de la operación, enero 29 o 30, algo así. Febrero 1 entró el primer caso de coronavirus en Nueva York. Todo es para bien.
Mi hija me dice, mami, qué casualidad que todo fue exactamente antes de que entrara esta gran pandemia, que tú estuvieras operada, que pudieras viajar y que todo sin ningún tipo de problema. Digo, no es casualidad. Para Dios no hay casualidad, para Dios no hay azar, para Dios hay providencia, para Dios hay plan, para Dios hay provisión, hay plan y hay ejecución exacta en el tiempo preciso que Dios lo permite, y todo fue cayendo en su lugar. Y para Dios, hermano, no hay casualidad. Todo lo que acontece, para bien o para mal, es de acuerdo a su propósito en Dios. Dios me los bendiga, Dios me los edifique con esta palabra y me los levante en la fe en Cristo Jesús. Dios es bueno. No nos angustiemos, no nos afanemos. Creamos, confiemos, edifiquemos nuestra vida en la fe en Cristo Jesús, que es el que sostiene todas las cosas, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 17. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.